Capítulo 7. La altiplanicie era como un navío anclado a un estrecho de polvo leonado. El canal zigzagueaba entre orillas escarpadas y de un muro a otro corría a través del valle una franja de verdor, el río y sus campos antiguos. En la proa de aquel navío de piedra, en el centro del estrecho y como formando parte del mismo, se levantaba como una excrescencia geométrica de la roca desnuda el pueblo del mal país, bloque sobre bloque, cada piso más pequeño que el inmediato inferior. Las altas casas se elevaban como pirámides escalonadas y truncadas en el cielo azul. A sus pies yacía un revoltijo de edificios bajos y una maralla de muros. En tres de sus lados se abrían sobre el llano los precipicios verticales. Unas pocas columnas de humo ascendían verticalmente en el aire inmóvil y se desvanecían en lo alto. «Qué extraño es todo esto», dijo Lenina, «muy extraño». Era su expresión condenatoria favorita. «No me gusta, y tampoco me gusta este hombre», señaló al guía indio que debía llevarles al pueblo. Tales sentimientos evidentemente eran recíprocos. El hombre les precedía, y por tanto solo le veía la espalda, pero inclusive ésta tenía algo de hostil. Además, agregó Lenina bajando la voz, apesta. Bernard no intentó negarlo. Siguieron andando. De pronto, fue como si el aire todo hubiese cobrado ritmo y la tierra con el movimiento incansable de la sangre, allá arriba, en Malpaís, los tambores sonaban. Involuntariamente, sus pies se adaptaron al ritmo de aquel misterioso corazón y aceleraron el paso. El sendero que seguían los llevó al pie del precipicio. Los lados o costados de la gran altiplanicie se elevaban por encima de ellos, casi a 100 pies de altura. Ojalá hubiésemos traído el helicóptero, dijo Lenina, levantando la mirada con enojo entre el muro de roca. Me fastidia andar, y en el suelo uno se siente tan pequeño a los pies de una colina. Caminaron a la sombra de la meseta durante algún tiempo, rodeando luego una saliente, y en la otra ladera de un barranco cavado por la lluvia, distinguieron la subida. Ascendieron. Era un sendero escalonado que serpenteaba de un lado a otro del barranco. A veces, al percutir de los tambores, se desvanecía. Otras, parecía estar justo a la vuelta de la esquina. Cuando estaban en mitad de la ascensión, un águila pasó volando tan cerca de ellos que sintieron en el rostro la ráfaga de aire frío provocada por sus alas. En una grieta de la roca se veía un montón de huesos. El conjunto resultaba opresivamente extravagante, y el indio despedía un olor cada vez más intenso. Salieron por fin del fondo del barranco a plena luz del sol. La parte superior de la altiplanicie era un llano liso, rocoso, como la torre del Charín-Té, comentó Lenina, pero no tuvo ocasión de gozar largo rato del descubrimiento de aquel tranquilizador parecido. El rumor aterciopelado de unos pasos les obligó a volverse, desnudos desde el cuello hasta el ombligo, con sus cuerpos morenos pintados con líneas blancas, con pistas de tenis de asfalto, diría Lenina más tarde, y sus rostros inhumanos cubiertos de grecas rojas, negras y ocre. Dos indios se acercaban corriendo por el sendero. Llevaban los negros cabellos trenzados, con pieles de zorro y franela roja. Pendían de sus hombros sendos mantos de piel de puma y enormes diademas de plumas de pavo formaban alegres halos en torno a su cabeza. A cada paso que daban, sus brazaletes de plata y sus pesados collares de hueso y de cuentas de turquesa entrechocaban y sonaban alegremente. Se aproximaron sin decir palabra, corrieron en silencio y calzados con mocasines de piel de ciervo. Uno de ellos empuñaba un plumero, el otro llevaba en cada mano lo que a distancia parecía 3
o 4 trozos de cuerda gruesa. Una de las cuerdas se retorcía inquieta, y súbitamente Lenina comprendió que eran serpientes. No me gusta, exclamó Lenina, no me gusta. Todavía le gustó menos lo que le esperaba en la entrada del pueblo, en donde su guía los dejó solos para entrar a pedir instrucciones. Suciedad, montones de basura, polvo, perros, moscas. Con el rostro distorsionado en una mueca de asco, Lenina se llevó un pañuelo a la nariz. Pero, ¿cómo pueden vivir así?, estalló. En su voz sonaba un matiz de incredulidad indignada. Aquello no era posible. Bernard se encogió fríamente de hombros. Piensa que llevan 5 o 6 mil años viviendo así, dijo. Supongo que a estas alturas ya estarán acostumbrados. Pero la limpieza nos acerca a la fordeza, insistió Lenina. Sí, y la civilización es esterilización, prosiguió Bernard, completando así, en tono irónico, la segunda lección hipnopédica de higiene elemental. Pero esta gente no ha ido a hablar jamás de nuestro fort y no está civilizada. Por consiguiente, es inútil que... ¡Oh, mira!, exclamó Lenina, cogiéndose de sus brazos. Un indio casi desnudo descendía muy lentamente por la escalera de mano de una casa vecina, peldaño tras peldaño, con la temblorosa cautela de la vejez extrema. Su rostro era negro y parecía muy arrugado, como una máscara de obsidiana. Su boca desdentada se hundía entre sus mejillas, y en las comisuras de los labios y a ambos lados del mentón pendían, sobre la piel oscura, unos pocos pelos largos y casi blancos. Los cabellos largos y sueltos colgaban en mechones grises a ambos lados de su rostro. Su cuerpo aparecía encorvado y flaco hasta los huesos, casi descarnado. Bajaba lentamente, deteniéndose en cada peldaño antes de aventurarse a dar otro paso. «¿Pero qué le pasa?», susurró Lenina. En sus ojos se leía el horror y el asombro. «Nada, sencillamente es viejo», contestó Bernard, aparentando indiferencia. «¿Viejo?», repitió Lenina. «Pero también el director es viejo. Muchas personas son viejas, pero no son así. Porque no les permitimos ser así. Los preservamos de las enfermedades. Mantenemos sus secreciones internas equilibradas artificialmente, de modo que conserven la juventud. No permitimos que su equilibrio de magnesio, calcio, descienda por debajo del nivel normal que tienen a los 30 años. Les damos transfusiones de sangre joven, estimulamos de manera permanente su metabolismo, razón por la que no tienen este aspecto. En parte, agregó, porque la mayoría muere antes de alcanzar la edad de este viejo. Juventud casi perfecta hasta los 70 años, y después, ¡zas!, el final. Pero Lenina no le escuchaba. Miraba al viejo y seguía bajando lentamente. Al fin, sus pies tocaron el suelo, y se volvió. Al fondo de las profundas órbitas de sus ojos aparecían extraordinariamente brillantes, y la miraron un largo momento sin expresión alguna, sin sorpresa, como si Lenina no se hallara presente. Después, lentamente, con el espinazo doblado, el viejo pasó por el lado de ellos y se fue. «Pero esto es horrible», susurró Lenina. «¡Horrible! No debimos haber venido». Buscó su ración de soma en el bolsillo, solo para descubrir que, por un olvido sin precedentes, había dejado el frasco en donde se hospedaban. También los bolsillos de Bernard se hallaban vacíos. Ni modo, Lenina tuvo que enfrentarse con los horrores de Malpaís sin alguna ayuda. Y los horrores se sucedieron a sus ojos rápidamente, sin descanso. El espectáculo de 2 mujeres jóvenes que amamantaban a sus hijos con su pecho la sonrojó y la obligó a apartar el rostro. En toda su vida no había visto jamás indecencias como aquella. Lo peor era que, en lugar de ignorarlo delicadamente, Bernard no cesaba de formar comentarios sobre aquella repugnante escena vivípara, avergonzado
Ahora que los efectos del soma habían desaparecido, de la flaqueza que había demostrado por la noticia que iba a ser transferido a Islandia, se violentaba para mostrar su fuerza y amplitud de criterio. ¡Qué relación tan maravillosa, íntima!, dijo, en un tono deliberantemente ofensivo. ¿Qué intensidad de sentimientos debe generar? A menudo pienso que es posible que nos haya pedido algo muy importante por el hecho de no tener madre. Y quizá tú te hayas perdido algo al no ser madre, Lenina. Imagínate a ti misma, sentada aquí con un hijo tuyo. Bernard, ¿cómo puedes? El paso de una anciana que casi no veía y presentaba manchas en la piel la distrajo de su indignación. Vámonos, imploró. No me gusta nada de esto. No quiero seguir aquí. Pero en aquel momento su guía volvió, e invitándoles a seguirle, abrió la marcha por una callejuela entre dos hileras de casas. Doblaron una esquina. Un perro muerto yacía en un montón de basura. Una mujer con bocío despiojaba a una chiquilla. El guía se detuvo al pie de la escalera de mano, levantó un pedazo perpendicularmente y después la bajó señalando hacia adelante. Lenina y Bernard hicieron lo que el hombre les había indicado con señas. Treparon por la escalera y cruzaron un umbral que daba acceso a una estancia larga y estrecha, muy oscura y que apenas a humo, a grasa fría y a ropas usadas y sucias. Del lado opuesto de la estancia se abría otra puerta a través de la cual les llegaba la luz del sol y el redoble fuerte y cercano de los tambores. Salieron por la puerta y se encontraron con una espaciosa terraza. A sus pies, encerrada entre casas altas, se hallaba la plaza del pueblo, atestada de indios, mantas de vivos colores y plumas en las negras cabelleras, y brillo de turquesa y de pieles negras que relucían por el sudor. Lenina volvió a llevarse el pañuelo a la nariz. En el espacio abierto situado en el centro de la plaza, había dos plataformas circulares de ladrillo y arcilla apisonada, que evidentemente eran los tejados de dos cámaras subterráneas, porque en el centro de cada plataforma había una escotilla abierta, a cuya negra boca asomaba una escalera de mano. Por los dos agujeros salía un débil son de flautas, casi ahogado por el redoble incesante de los tambores. Esto le gustó a Lenina, quien, cerrando los ojos, se abandonó al profundo retumbar del golpeteo, invadiendo cada vez más a su ser, hasta abarcarlo todo, y que no quedara nada más en el mundo más que aquel sonoro látil. Le recordó sus tranquilizadores sones sintéticos de los oficios de solidaridad en los festivales de Ford. Orgía porfía, murmuró. Aquellos tambores latían con el mismo ritmo. Se produjo de pronto una explosión de cantos, cientos de voces masculinas gritando briosamente al unísono, en un estallido metálico, áspero, unas pocas notas muy prolongadas y un silencio, el silencio tonante de los tambores. Después, aguda, en un chillido desafinado, la respuesta de las mujeres. Después, de nuevo los tambores, y una vez más la salvaje afirmación de la virilidad de los hombres. Raro, sí, el lugar era raro, y también la música, y no menos los vestidos, y los bocíos, y las enfermedades de la piel, y los viejos, pero en cuanto al espectáculo en sí, no resultaba especialmente raro. Me recuerda a los cantos de la comunidad en las castas inferiores, dijo Bernard. Pero poco después se dio cuenta de que aquello era distinto a sus inocentes funciones, porque de pronto, de los sótanos circulares había brotado un ejército fantasmal de monstruos, cubiertos con máscaras horribles o pintados hasta perder todo aspecto humano. Habían comenzado a bailar una extraña danza alrededor de la plaza, vueltas y más vueltas, siempre cantando, vueltas y más vueltas,
cada vez un poco más deprisa. Los tambores habían cambiado y acelerado su ritmo, de modo que ahora recordaban el latir de la fiebre en los oídos. Y la muchedumbre había empezado a cantar con los danzantes, cada vez más fuerte. Primero, una mujer había chillado, y luego otra y otra, como si las mataran. De pronto, el que conducía a los danzantes se destacó de la hilera, corrió hacia una caja de madera que se hallaba en un extremo de la plaza, levantó la tapa y sacó de ella un par de serpientes negras. Un fuerte alarido brotó de la multitud, y todos los demás danzantes corrieron hacia él tendiendo las manos. El hombre arrojó las serpientes a los que llegaron primero y se volvió hacia la caja para tomar más y más serpientes negras, pardas y moteadas que iban arrojadas a los danzantes. Después la danza se reanudó con otro ritmo. Los danzantes seguían dando vueltas con sus serpientes en las manos y serpenteando a su vez, con un movimiento ligeramente ondulatorio de rodillas y cadera. Vueltas y más vueltas. Después el jefe dio una señal y, una tras otra, todas las serpientes fueron arrojadas al centro de la plaza. Un viejo salió del subterráneo y les arrojó harina de maíz. Por la otra escotilla apareció una mujer y les arrojó agua en un jarro negro. Después, el viejo levantó una mano y se hizo un silencio absoluto, terrorífico. Los tambores dejaron de sonar. Pareció como si la vida hubiese tocado a su fin. El viejo señaló hacia los dos escotillas que daban entrando al mundo inferior, y lentamente, levantadas por manos invisibles, desde abajo, emergieron de una de ellas la imagen pintada de un águila y de la otra la de un hombre desnudo y clavado en una cruz. Emergieron y permanecieron suspendidas, aparentemente en el aire, como si completaran el espectáculo. El anciano dio una palmada, completamente desnudo, excepto una breve toalla de algodón blanca. Un muchacho de unos 18 años salió de la multitud y se quedó de pie ante él, con las manos cruzadas sobre el pecho y la cabeza gacha. El anciano trazó la señal de la cruz sobre él y se retiró. Lentamente, el muchacho empezó a dar vueltas en torno del montón de serpientes que se retorcían. Había completado ya la primera vuelta y se hallaba en mitad de la segunda, cuando de entre los danzantes, un hombre alto, que llevaba una máscara de coyote y en la mano un látigo de cuero trenzado, avanzó hacia él. El muchacho siguió caminando como si no se hubiera dado cuenta de la presencia del otro. El hombre coyote levantó el látigo. Hubo un largo momento de expectación, después un rápido movimiento y el silbido del látigo y su impacto en la carne. El cuerpo del muchacho se estremeció, pero no despegó los labios y reanudó su danza, al mismo paso lento y regular. El hombre coyote volvió a golpear una y otra vez. Cada latigazo provocaba primero un suspiro y después un profundo gemido de la muchedumbre. El muchacho seguía danzando. Dio 2, 3, 4 vueltas. La sangre escurría. 5, 6 vueltas. De pronto Lenina se cubrió la cara con las manos y comenzó a sollozar. «¡Oh, basta, basta!», imploró. Pero el látigo seguía cayendo inexorable. 7 vueltas. De pronto el muchacho se detuvo tambaleante y sin exhalar quejido alguno, cayó boca abajo. Inclinándose sobre él, el anciano le tocó la espalda con una larga pluma blanca. Lo levantó sobre su cabeza un momento, tinta en sangre para que la muchedumbre lo viera, y la sacudió 3 veces sobre las serpientes. Cayeron unas pocas gotas, y súbitamente los tambores estallaron en una carrera loca de notas, y se oyó un grito unánime de la multitud. Los danzantes saltaron hacia adelante, recogieron a las serpientes y huyeron de la plaza. Hombres, mujeres y niños, todos corrieron tras de ellos. Un minuto después,
La plaza estaba desierta. Solo quedaba el muchacho cara al suelo, en el mismo sitio donde se había desplomado, inmóvil. Tres ancianas salieron de una de las casas y no sin dificultad lo levantaron y lo metieron en ella. El águila y el hombre crucificado siguieron montando la guardia un rato ante la plaza desierta. Después, como si ya hubiesen visto lo suficiente, se hundieron por los agujeros y desaparecieron en el seno de un mundo subterráneo. Lenina todavía sollozaba. Qué horrible, repetía una y otra vez, ante los vanos consuelos de Bernard. Qué horrible. Esa sangre se estremeció y no tener ni un gramo de soma. En la habitación interior se oyeron unos pasos. Lenina no se movió. Continuó sentada con la cara entre sus manos, sin atreverse a mirar. Solamente Bernard se volvió. Era indio el atuendo del joven que salía a la terraza, pero sus trenzados cabellos eran de color pajizo y sus ojos azules, y su piel blanca aunque bronceada por el sol. Hola, buenos días, dijo el desconocido en un inglés correcto, pero algo extraño. Ustedes son civilizados, ¿verdad? Vienen del otro lugar, más allá de la reserva. Pero, ¿qué demonios? Empezó Bernard asombrado. El joven suspiró y meneó la cabeza. El más desdichado de los hombres, dijo, y señalando las manos de la sangre del centro de la plaza, añadió, ¿ven ustedes esa maldita mancha? Y en su voz temblaba la emoción. Un gramo es mejor que maldecir, dijo Lenina, inconscientemente sin apartar las manos de su rostro. Ojalá tuviera un poco de soma. Yo debía estar allá, prosiguió el joven. ¿Por qué no me dejan ser la víctima? Yo hubiese dado 10 vueltas, 12, acaso 15. Palotigua solo dio 7. Hubiesen podido sacarme el doble de sangre, teñir de púrpura los mares multitudinarios. Abrió los brazos en un amplio ademán y luego los dejó caer con desesperación. Sin embargo, no me lo permiten. No les gusto a causa del color de mi piel. Siempre ha sido así, siempre. Las lágrimas asomaron a los ojos del joven, avergonzado, apartó el rostro. El asombro hizo olvidar a Lenina su privación de soma. Descubrió su rostro y por primera vez miró al desconocido. ¿Quiere usted decir que deseaba que le azotaran con aquel látigo? Todavía con el rostro apartado, el joven asintió con la cabeza. Por el bien del pueblo, para que llueva y el maíz crezca, y para agradar a Pucoc y a Jesús, y también para demostrar que puedo soportar el dolor sin gritar. Sí, y su voz súbitamente cobró una nueva resonancia y se volvió, cuadrando los hombros y levantando el mentón en actitud de orgullo y de reto, para mostrarles que soy hombre. Oh, se le cortó el aliento y permaneció en silencio, bloqueado. Por primera vez en su vida había visto la cara de una muchacha cuyas mejillas no eran del color de chocolate o con la textura de la piel de un perro, sino que sus cabellos eran castaños y ondulados, y cuya expresión, asombrosa novedad, era de benévolo interés. Lenina le sonreía. ¡Qué chico tan guapo!, pensaba. Tiene un cuerpo realmente hermoso. La sangre se agolpó en la cara del muchacho, bajó los ojos y volvió a levantarlos un momento solo para volver a verla sonreírle, y se sintió tan trastornado que tuvo que volver la cara y fingir que miraba con gran interés algo situado en el otro extremo de la plaza. Las preguntas de Bernard se atropellaban. ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿De dónde? Con los ojos fijos en la cara de Bernard, porque deseaba tan apasionadamente ver la sonrisa de Lenina que no se atrevía a mirarla. El muchacho intentó explicarle. Linda y él. Linda era su madre. La palabra puso muy violenta a Lenina.
Eran extranjeros de la reserva. Linda había llegado del otro lado mucho tiempo atrás, antes de que él naciera, con un hombre que era el padre del joven. Bernard aguzó el oído. Linda había ido a dar un paseo, sola por las montañas del norte, y al caer en un barranco se había herido la cabeza. Siga, siga, dijo Bernard, lleno de excitación. Unos cazadores de Malpaís le habían encontrado y traído al pueblo. En cuanto al hombre, que era el padre del muchacho, Linda no había vuelto a verle. Se llamaba Tomackin. Sí, Thomas. Era el nombre de pila del D.I.C. Debió de haberse marchado de nuevo al otro lugar, sin ella. Sin duda, era un hombre malo, infiel, depravado. Y así nací en mal país, concluyó el joven, en mal país, y movió la cabeza con desconsuelo. ¡Qué inmundicia en aquella casita de las afueras del pueblo! Un trecho cubierto de polvo y de porquería la separaba de la aldea. Ante su puerta, dos perros hambrientos hurgaban de un modo repugnante en la basura. Dentro, cuando ellos entraron, la penumbra hedía y aparecía llena de moscas. Linda, gritó el muchacho. Desde el interior, una voz aguardentosa de mujer respondió, «Voy». Esperaron. En el suelo se veían unas vasijas que contenían los restos de una comida o de cosas de varias. La puerta se abrió. Una india rubia y muy corpulenta cruzó el umbral y se quedó mirando a los forasteros, incrédulamente, boquiabierta. Lenina observó con desagrado que le faltaban 2 dientes y el color de los que quedaban. Se estremeció. Era peor que el viejo, y tan gorda. Una cara abotagada, cubierta de arrugas, y aquellas mejillas flácidas, con manchas purpúreas, y aquellas venas rojas en la nariz, y aquellos ojos inyectados en sangre, y aquel cuello, ay, y aquel cuello, y la manta que llevaba en la cabeza, vieja y sucia, y bajo la túnica áspera de color pardo, aquellos pechos enormes, de redondez del estómago, las caderas, oh, mucho peor que el viejo, muchísimo peor. Y de pronto aquel ser estalló en un torrente de palabras, corrió hacia Lenina y Ford, era algo asqueroso. En otro momento hubiera podido marearse, y la estrechó contra su vientre, contra su pecho y empezó a besarla. Ford, a besarla, babeándola. Ella se zafó como pudo. Ante ella vio un rostro hinchado y desfigurado, bañado en lágrimas. Oh, querida, el torrente de palabras fluía entre sollozos. Si supieras cuán feliz soy, después de tantos años, una cara civilizada, sí, y ropas civilizadas. Creí que no volvería a ver jamás una prenda de auténtica seda de acetato. Tocó la manga de la blusa de Lenina. Sus uñas aparecían negras y esos preciosos pantalones cortos de pana de viscosa, ¿sabes? Todavía tengo mis vestidos viejos, los que llevaba cuando vine aquí, guardados en una caja. Después te los enseñaré. Aunque, desde luego, el acetato se ha agujereado del todo. Pero todavía tengo una cartuchera blanca estupenda, aunque la verdad es que la tuya de cuero verde todavía es más bonita. Pero lo que me sirvió, mi cartuchera, y de nuevo se echó a llorar. Supongo que John ya se lo ha contado, lo que tuve que sufrir y sin un gramo de soma, solo un trago de mezcal de vez en cuando Popé me lo traía. Popé es un tipo que conocí hace tiempo, pero el mezcal deja una resaca terrible y el peyote produce náuseas. Además, al día siguiente todavía me sentía más avergonzada y lo estaba mucho. Piénsalo por un momento.
Yo, una beta, tener un hijo, ponte en mi sitio. Sugerencia hizo estremecer a Lenina, aunque no fue mía la culpa, lo juro. Todavía no sé cómo pudo ocurrir, teniendo en cuenta que hice todos los ejercicios maltusianos, ya sabes, por tiempos. 1, 2, 3, 4, lo juro. Pero el caso es que ocurrió y, naturalmente, aquí no había ni un solo centro abortivo. Grandes lagrimones escapaba por entre sus párpados cerrados. Aspiró una profunda bocanada de aire, movió la cabeza, volvió a abrir los ojos, se sorbió los mocos por un par de veces, luego se sonó con los dedos y se los secó en la falda. Oh, perdón, dijo, en respuesta a la involuntaria mueca de asco de Lenina. No debía hacerlo, perdón, pero ¿qué se puede hacer cuando no hay pañuelos? Recuerdo cómo me trastornaba toda esta suciedad, la falta de asepsia. Cuando me trajeron aquí tenía una herida horrible en la cabeza. No puedes figurarte lo que me ponían en ella. Porquerías, solo porquerías. Civilización es esterilización, solía decirles yo. Y vaya, estreptococos y bamburité. A ver cuántos A ver cuántos de baño y retretes de espléndidos, como si fueran niños. Pero claro, no me entendían, imposible, y al fin supongo que me acostumbré. Por otra parte, ¿cómo se puede tener higiene si no hay una instalación de agua caliente? Mira esas ropas. La lana animal no es como el acetato, dura eternidades, y si se desgarra, se supone que uno la remienda. Pero yo soy una beta, yo trabajaba en la sala de fecundación, nadie me enseñó jamás a hacer esas cosas, no era asunto de mi incumbencia. Además, no era bien visto. Cuando los vestidos se estropeaban, había que tirarlos y comprar otros nuevos. A más remedios, menos dinero. ¿No es verdad? Los remiendos eran antisociales, pero aquí todo es diferente. Es como vivir entre locos. Todo lo que hacen es pura locura. Linda miró a su alrededor. Vio que John y Bernard les había dejado solas y paseaba entre el polvo y la basura del exterior. De cualquier manera, bajó confidencialmente la voz y acercó tanto los labios a la oreja de Lenina que el álido de alcohol agitó la pelusilla de su mejilla. Por ejemplo, susurró, la forma en que la gente de aquí se relaciona. Una locura. Te lo aseguro, una auténtica locura. Todo el mundo pertenece a todo el mundo, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Insistió, tirando a Lenina de la manga. Lenina, apartando la cabeza, asintió. Soltó el aire que hasta entonces había contenido y aspiró una nueva bocanada relativamente libre de malos olores. Pues bien, prosiguió Lenina, aquí se supone que una solo puede pertenecer a otra persona, y si aceptas tratos con otros hombres, te consideran mala y antisocial, te odian y te desprecian. Una vez acudió un grupo de mujeres y armaron un escándalo porque sus hombres venían a verme. Bueno, ¿y por qué no? Y me pegaron la gran paliza. Fue horrible. No, no puedo contártelo. Linda se tapó la cara con las manos y se estremeció. Son odiosas las mujeres de aquí, locas, locas y crueles. Y desde luego no saben nada de ejercicios maltusianos, ni de frascos, ni de decantación, ni de nada. Por esto constantemente tienen hijos, como perras. Es asqueroso. Y pensar que yo, oh Ford, y sin embargo, John fue un gran consuelo para mí. No sé qué me hubiese hecho yo sin él. A pesar de que se suponía como loco cada vez que un hombre, ya cuando era niño, no creerás. Una vez, cuando ya era mayorcito, quiso matar al pobre Waigusiwa o a Popé. No lo recuerdo bien, solo porque alguna que otra vez venían a verme. Nunca logré que comprendiera que así es como debía obrar las personas civilizadas. Yo creo que la locura es contagiosa. En todo caso,
John parece haberse contagiado de los indios, porque naturalmente convivió mucho con ellos. A pesar de que se soportan muy mal con él y no le dejan hacer lo que los demás muchachos hacían, lo cual, en cierta manera, fue una suerte, porque así me fue más fácil condicionarle un poco, porque no tienes idea de cuán difícil es. Hay tantas cosas que una no sabe. No tenía por qué saberlas, claro. Quiero decir que cuando un niño te pregunta cómo funciona un helicóptero o quién hizo el mundo, bueno, ¿qué puedes contestar si eres una beta y siempre has trabajado en la sala de fecundación? ¿Qué puedes contestar? Fin del capítulo 7.